En la clase de hoy vamos a hablar sobre hamburguesas vegetarianas. Una comida tan típica para toda la familia y que nos salva en un montón de oportunidades. Para la semana, para tener frisadas, para alguna fiesta. Hay un montón de opciones de hamburguesas vegetarianas. Pero una de las consultas que más recibo sobre ese tema es cómo hacer para que las hamburguesas no se desarmen y para que sean sabrosas. Así que hoy vamos a ver un montón de tips. Vamos a ver qué técnica usar para su elaboración, para que sean saludables, para que tengan ingredientes naturales, para que sean ricas, que queden húmedas y además que no se desarmen. En principio vamos a hablar sobre cuál es el ingrediente principal de las hamburguesas vegetarianas. En general lo que se usa es cualquier tipo de legumbre. Las hamburguesas vegetarianas, su ingrediente principal es una legumbre. Pueden ser garbanzos, porotos aduki, porotos mung, porotos de soja, porotos blancos, lentejas es de los más conocidos y los que más se suelen usar cuando en algún restaurante o en algún bar pedimos hamburguesas vegetarianas. En general están hechas o a base de lentejas o a base de soja texturizada o de porotos de soja. Hace mucho tiempo, cuando se empezaron a difundir estas hamburguesas en el mercado y se empezaron a elaborar en forma industrial, las más conocidas fueron las de soja, que se preparaban en el mejor de los casos con porotos de soja hidratados, fermentados o con soja texturizada o mezclada con otro tipo de ingredientes. Por eso es que se asocia tanto a la comida vegetariana con la soja. Pero en realidad hay un abanico de posibilidades de legumbres para que hagas tus hamburguesas con lo que quieras. Incluso con arvejas, que también es riquísimo. Podés mezclar dos tipos de legumbres también. Entonces, en primer lugar, vamos a tener en cuenta que el ingrediente fundamental son las legumbres. Después también podemos hacerlas con quinoa, que es un pseudo cereal, porque en realidad la quinoa pertenece al mundo vegetal. O podemos hacerlas con otro tipo de cereales. Lentejas, garbanzos, porotos mung, porotos blancos, porotos colorados. Hay infinidad de legumbres que podemos usar para hacer nuestras hamburguesas. Ahora que ya tenemos claro cuáles son las legumbres que podemos usar para hacer nuestras hamburguesas, vamos a empezar con la previa, los preparativos para que estas legumbres estén súper disponibles para la elaboración. Lo primero que vamos a hacer es dejar estas legumbres en remojo durante toda la noche en un bowl con agua limpia y que las cubra, que las llegue a cubrir, porque las legumbres al hidratarse, como ya sabemos, vienen secas, al hidratarse van a hincharse, a tomar otra forma y van a absorber un montón de ese agua. Entonces les vamos a poner abundante cantidad de agua para que nuestras legumbres estén 10 puntos para la elaboración de las hamburguesas. Cuando ya las legumbres pasaron el proceso de remojado, incluso hasta fermentados, si están un poco en el camino de la fermentación y quieren agregar una cucharada de vinagre orgánico o de kefir para que estén mucho más disponibles para nuestra digestión, también pueden hacerlo. Y si no, solamente dejándolas en remojo toda la noche, descartando el agua al día siguiente, enjuagándolas un poco, ya van a estar listas para hervir. Las vamos a hervir en una olla con abundante agua hasta que estén tiernas. La idea para las hamburguesas es que las legumbres queden bien tiernas, porque de esa forma vamos a poder generar una consistencia mucho más cremosa en el relleno de estas hamburguesas. Vamos a seguir viendo qué otros ingredientes usamos para nuestras hamburguesas. Y a lo último, quédense ahí que vamos a ver al finalizar la clase cuáles son los 5 métodos que yo uso para que las hamburguesas no se desarmen, que es lo más importante. Si no, en vez de hamburguesas nos queda un picadillo de relleno o se empiezan a desarmar cuando los tenemos en el pan y es como el momento más complicado de servir las hamburguesas. Bien, ¿qué más utilizamos para hacer estas hamburguesas? En mi caso me encanta sumar algún vegetal. Muchas veces un poco de puré de calabaza, unas rodajitas de calabaza ya cocida, de batata, de papa en algún caso también, y si no también verdura de hoja verde cocida al vapor o a veces, algunas veces, como por ejemplo con la espinaca,
la corto bien finita en crudo y se cocinan directamente en la mezcla en la cocción de la hamburguesa. Pero siempre va a sumar que incluyan algún vegetal en la hamburguesa para darle sabor, para darle textura y también para aportarle algún otro nutriente. Condimentos, los que gusten. También acá es un mundo de ideas nuevas para ir incorporando. Le pongo un poquito de sal y siempre voy variando. Si mi idea es servir hamburguesas, por ejemplo de lentejas, en un cumple en donde hay hamburguesas de carne y también hamburguesas vegetarianas, intento ponerle condimentos o especias que se usen muy generalmente también con la carne. Entonces, si uso comino para los rellenos que uso con carne, voy a usar comino para las hamburguesas de lentejas. Esto va a hacer que el sabor para aquellos nuevos comensales que están recién incorporando hamburguesas vegetarianas sea mucho más conocido. En todo caso, también pueden ir añadiendo los condimentos que ustedes usan habitualmente si hacen hamburguesas caseras de carne. Entonces, si usan provenzal, también les pueden poner provenzal, cebolla en escamas, queda muy bien también con toda hamburguesa vegetariana, porque son todas especies o condimentos que van a levantar y a realzar el sabor de las legumbres. Y otra cosa fundamental son unas cucharaditas de algún aporte graso. Usamos unas cucharaditas de aceite de coco o de aceite de oliva en la mezcla de la preparación, que ya en un ratito les voy a mostrar la receta y las cantidades. Y ahora sí les voy a contar las 5 fórmulas que uso yo para que las hamburguesas me queden muy buenas. Una de mis preferidas es mezclar junto o combinar junto a las legumbres un poco de arroz. ¿Qué hago con el arroz? Lo hiervo hasta que esté bastante pasadito, ya sea arroz blanco, arroz integral, arroz yamaní, y lo proceso con un mixer hasta que queda como con una sustancia que parece una masa, que parece un masacote, por así decirlo. Entonces, esa sustancia que es bien pegajosa va a hacer que al mezclarlo con las legumbres va a generar que queden bien ligadas. ¿Qué hago con las legumbres? La mitad de la porción que voy a usar también la proceso, también la mixeo. Entonces, si voy a usar 2 tazas de garbanzos hervidos, una taza la mixeo, otra la dejo como está y le agrego media taza de arroz, así mixeado también, hecho como una pasta. Y voy a mezclar esos 3 ingredientes, esos 2 ingredientes en esos formatos. Y ahí le voy a agregar el vegetal que elegí. Por ejemplo, una rodaja de calabaza aplastada, cebolla picadita, algún condimento. Voy a darle forma de hamburguesa con mis manos, lo voy a trabajar un poquito para que se vaya amalgamando en sabor, en textura y demás. Y después ya voy a darle forma para las hamburguesas. También pueden rebozarlas. Muchas personas les gusta rebozarlas como si fueran milanesas. Así que pueden rebozarlas con lo que quieran, apanarlas con pan rallado, rebozarlas con algunas semillitas, con algún tipo de harina sin gluten también. Esa es una fórmula para que no se desarmen. Es la primera fórmula y por mí la más usada. Mixear la mitad de las legumbres y utilizar un poco de arroz. Puede ser media taza, puede ser un poquito más. Incluso a veces hay quienes lo hacen mitad y mitad. También a nivel nutricional es muy buena la combinación de legumbres y cereales, así que en ese caso estarían consumiendo las legumbres y los cereales juntos en la misma preparación. La segunda técnica más usada para que no se desarmen las hamburguesas es utilizar semillas de chía o de lino activadas. Esto quiere decir que vas a usar media taza de semillas o un cuarto taza, depende de la cantidad, de semillas de chía o de lino y las vas a hidratar con la misma cantidad de agua. Las vas a dejar en reposo o lo vas a agitar con un tenedor en un vaso hasta que veas que liberan ese mucílago que estas semillas ya tienen naturalmente, que es un mucílago, es una gelatina, es una sustancia gelatinosa que estas semillas liberan. Entonces, esa gelatina, esa sustancia gelatinosa va a ser de como si fuera clara de huevo y va a ayudar a que queden mucho más ligadas. La tercera opción, que también es muy usada para este tipo de hamburguesas, es agregarle algún tipo de harina. En mi caso, cuando hago esto, me gusta agregarle unas cucharadas de harina de garbanzos, que de las harinas también es la que sirve para esta función, es la que ayuda a que se liguen las preparaciones. Otra forma, la número 4, sería utilizar huevo, que en muchas preparaciones de hamburguesas se usa.
Así que se usa igualmente que como usaríamos las semillas o como usaríamos la harina, pero utilizamos un huevo en la preparación. También va a ayudar a que ligue mucho más la preparación si quieren usar huevo. Y la quinta es usar agar-agar, que es una alga que también cumple una función de gelatina, de pseudogelatina, pero la verdad es que habiendo tantas otras opciones más económicas y que nos sacan del paso, prefiero dejar el agar-agar para preparaciones como gelatina frutal o este tipo de preparaciones que utilizamos para nutrirnos o para hacer más espesos algunos postres veganos, así que el agar-agar lo dejo para otras preparaciones y no para hamburguesas, que es algo que a veces hacemos, además hacemos un montón, hacemos como al por mayor y tendríamos que usar bastante agar-agar, así que prefiero la opción de las semillas, tanto de lino como de chía. También otro truquito para que las semillas activen mucho más es molerlas, ponerlas en una licuadora en seco y molerlas. Esto va a generar una harina de semillas y esa harina en contacto con la humedad de la hamburguesa o con un poquito de agua va a hacer que libere mucho mucílago y va a hacer que nuestras hamburguesas queden mucho más firmes. Y después no olvidarnos de ir probando los sabores, de ir ajustando y pueden reemplazar incluso el arroz por mijo, lo que hablábamos recién, de unir legumbres con cereales para que quede mucho más cremosa, mucho más rica por dentro. Quinoa, mijo, son cereales o pseudo cereales que van a hacer que quede sabrosa además, porque son riquísimos para combinar. Algunos utilizan avena, a mí la avena me gusta remojarla también antes, así que ahí también tenemos que ir graduando la humedad, pero siempre tener en cuenta que cuando nuestra hamburguesa tiene una combinación de legumbres y de cereal y de algún vegetal, va a quedar muchísimo mejor en textura, va a quedar muchísimo mejor a nivel nutricional y va a ser mucho más rica sobre todo. Porque a veces la falla que tienen algunas hamburguesas de legumbres es que solamente son de legumbres, están condimentadas pero son al 100% legumbres, entonces terminan siendo secas o un poquito pesadas o difícil digamos, de comer porque son demasiado secas para el paladar. Entonces, mezclándolas con un poco de puré de batata o de calabaza o con una quinoa hervida, van a quedar muchísimo mejor. Terminamos por hoy un poco de algunos consejos para que las hamburguesas vegetarianas salgan bien ricas, deliciosas. Saben que las pueden tener en el freezer, que pueden hacer una cantidad y tenerlas preparadas con anticipación. Eso nos va a alivianar un montón las comidas de la semana. Cualquier pregunta que quieran hacerme la hacen acá abajo en comentarios. Yo voy a estar leyendo todo y contestando una por una. Y también pueden encontrar un montón de recetas de hamburguesas vegetarianas y muchísimas recetas más en mi cuenta de Instagram como .come.león, en mi cuenta como comeleón. También ahora estoy en TikTok, así que si me quieren buscar también me encuentran con el mismo nombre. Nos vemos, gracias.